Hola a todos, sean bienvenidos a Economía. El día de hoy vamos a ver un ejercicio de covarianza y de coeficiente de correlación de Pearson. En la clase pasada vimos la definición de cada uno de estos componentes, la covarianza y el coeficiente de correlación, y también vimos su fundamento, ¿no? A través de un gráfico. Pero ahora vamos a ver ya un ejercicio numérico para poder hallar la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson. Pero antes de pasar a este ejercicio, quiero recordarles qué cosa era la covarianza y qué cosa era la correlación. La covarianza es un valor que refleja la cuantía de dos variables aleatorias o en qué cuantía, mejor dicho, varían de forma conjunta respecto a sus medias. Dicho de una manera más sencilla, la covarianza es una forma de medir si dos cosas tienden a aumentar o a disminuir al mismo tiempo. Esto quiere decir que la covarianza es un valor numérico que nos indica si dos variables se mueven en la misma dirección o se mueven en dirección opuesta. Si el valor de la covarianza nos sale mayor a cero, es decir, que hay una correlación positiva y se mueven en la misma dirección. Por lo tanto, si formamos una curva con esos datos, crearíamos una curva con pendiente positiva. Por otro lado, si el valor nos da negativo, quiere decir que la correlación entre esas dos variables es negativa, se mueven en sentido opuesto. Si una crece, la otra disminuye. Por lo tanto, el gráfico que haríamos sería un gráfico con pendiente negativa. Pero había un problema con la covarianza, y es que la covarianza solamente nos daba una respuesta si la relación era positiva o negativa, más no nos indicaba cuánto era ese grado de relación, ¿no? Qué tan correlacionada estaban estas dos variables. ¿Por qué? Porque era una variable, una función no acotada. La varianza es una función no acotada, es decir, no tiene un mínimo ni un máximo. Por lo tanto, a través de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, se llegó a el coeficiente de correlación de Pearson, el cual sí es una función acotada desde -1 a 1, el cual nos permite, es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias y cuantitativas, que nos permite calcular este grado de correlación. Y a diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. Es decir, a la correlación de Pearson no le importa qué valores tome la variable x y y, puede ser grandes, pequeños, 1 millón, 2 millones, sino lo que le importa a la correlación de Pearson es hallar cuál es el grado de correlación entre estas dos variables. Y bueno, esa es la explicación breve de qué cosa era la correlación de Pearson y la covarianza. También en la clase pasada vimos la fórmula o la ecuación. Teníamos esta ecuación para la covarianza, que es igual a la sumatoria de las diferencias de x menos su media multiplicado por y menos su media dividido entre n. O esta segunda fórmula que es más resumida, más reducida, que es la sumatoria de la multiplicación de x por y dividido entre n menos la multiplicación de sus medias. Esta fórmula o esta ecuación número uno y esta ecuación número 2 son lo mismo, solamente que desarrollándola. Puede reducirse a esta forma. Por lo tanto, nosotros, por cuestión de tiempo y de simplicidad, vamos a usar esta segunda ecuación. También vimos que el coeficiente de correlación de Pearson se podía calcular como la covarianza dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de x por la raíz cuadrada de la varianza de y. Esto de acá lo voy a reescribir de otra forma para que se pueda entender porque vamos a hacerlo más fácil todavía. Ustedes saben que lo que viene siendo la correlación, perdón, la raíz cuadrada de la varianza, esto es igual a la desviación estándar de x y la raíz cuadrada de la varianza de y es la desviación estándar de y. Por lo tanto, vamos a borrar todo este componente de acá. Vamos a ir a la ecuación. Vamos a poner el símbolo de desviación estándar, que es este de acá, de x, multiplicado por qué cosa vamos a poner, multiplicado por, ahí está, ya tenemos. Entonces, de manera resumida, la covarianza dividido entre la desviación estándar de x por la desviación estándar de y es igual a el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces vamos a desarrollar. Primero, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la covarianza. ¿Qué necesitamos primero? Necesitamos lo siguiente.
Vamos a la fórmula de la covarianza y tenemos que hallar primero el componente x por y. ¿Qué cosa es el componente x por y? Nada más simple que las multiplicaciones de los valores de x por los valores de y. Entonces, acá he creado una columna para poder hacer, ¿no? Sería valor de x por valor de y esto lo jalamos para todos los valores. Entonces ya está ahí. 6 por 8, 7 por 9, 5 por 5 y así, todos los valores. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta también hallar la sumatoria, porque es cada valor de x por cada valor de y a eso aplicamos sumatoria. Por lo tanto, en la última fila vamos a poner suma y ponemos lo que hemos calculado, ¿no? La suma de cada una de las multiplicaciones de x por y, 236, ya está. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta los promedios, las medias aritméticas de x y las medias aritméticas de y. ¿Cómo hallamos el promedio de x y el promedio de y? Vamos a verlo. Primero, para lo que viene siendo el promedio de x, ¿cómo sería? Sería igual a la suma de todos sus valores, que es esta de acá. Ahí está la suma. Y para la media sería la suma de todos los valores dividido entre la cantidad de valores. N, ¿cuánto es? Es 5. Entonces, 6,2 de nota es la nota promedio para el curso de física. Ahora, para el curso de matemáticas sería la suma de todos sus valores. ¿Cuánto nos da? 37. Por lo tanto, su media sería 37, que es esa suma de todos los valores, dividido entre el número de datos, que es 5, 7,4. Entonces ya tenemos este componente de acá. 7, el x por y sería 7,4 por 6,2. Y lo vamos a desarrollar luego. El último componente de la covarianza es el n, pero el n ya lo tenemos, es 5. Entonces, la covarianza ya la podríamos calcular. Sería igual a sumatoria de x por y, ya está, dividido entre 5. Ok, perdón. Ok, ya entendí. Acá había un error. Ponemos dividido entre qué, entre 5. Cerramos paréntesis. Y a eso le restamos ¿qué cosa? Le restamos la multiplicación de las medias, ¿no? 6,2 por 7,4. 1,32. Ya tenemos la covarianza calculada. Por lo tanto, en base a esta covarianza de 1,32, ¿qué nos indica? ¿Una relación positiva o negativa? Vemos que 1,32 es positivo y es mayor que 0. Por lo tanto, es una relación positiva. Se mueven en la misma dirección. Si la nota de matemática aumenta, la nota de física también aumenta. Ahora, pasemos a calcular lo que es el coeficiente de correlación de Pearson. Ya tenemos la parte del numerador, ya tenemos la covarianza de x y y, que es esta de acá, que a su vez es 1,32. Ya la hemos calculado. ¿Qué nos falta? Nos falta la parte de abajo, pero dijimos que esta parte de abajo se puede reescribir como la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Entonces vamos a calcular las desviaciones estándar. ¿Cómo llegábamos a las desviaciones estándar? Primero tendríamos que calcular la varianza. ¿Recuerdan cuál era la fórmula de la varianza? Si no la recuerdan, la varianza de una variable, vamos a poner x, es igual a sumatoria ¿de qué cosa? De las diferencias de x menos su media elevadas al cuadrado y todo esto dividido entre la cantidad de datos, ¿no? Si fuera, por ejemplo, la varianza de y, lo único que cambiaría sería el símbolo, ¿no? Sería, en lugar de x sería y menos la media de y elevada al cuadrado dividido entre n. Entonces vamos a calcular eso de ahí. Para eso yo ya he puesto las diferencias al cuadrado en una nueva columna para calcularlo. Sería cada valor de x, por ejemplo el primer valor, restado con la media. A esto de acá lo ponemos entre paréntesis para poder elevarlo al cuadrado. Elevado al cuadrado y ya está. Como vamos a jalar la fórmula, hay que asegurarnos que la media, que es la misma para todos los datos, esté fija, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Con F4. Apretamos F4 en el teclado y se fija. Entonces jalamos y ya tenemos cada uno de los valores menos su media elevado al cuadrado. Podemos verificar que está correcto.
Ahora pasemos a las diferencias de y. Las diferencias de y sería y menos la media, 7.4. Lo fijamos, ponemos entre paréntesis y dividimos entre... No, no dividimos. Lo elevamos al cuadrado, perdón. Y ya está. Jalamos y ya tenemos todas las diferencias de los valores de y elevados al cuadrado. ¿Qué nos falta ahora? Ustedes recuerden que la varianza no es simplemente calcular la diferencia elevada al cuadrado, sino también tenemos que sumarlas. Por lo tanto, aquí en la última fila ponemos suma, aplicamos la suma y esto lo jalamos, pues, ¿no? Ahí está, la suma de las diferencias de y al cuadrado y la suma de las diferencias de x al cuadrado. Ya tenemos. Entonces, para calcular la varianza de x, ¿cómo sería? Sería esta sumatoria dividido ¿entre cuánto? Entre el número de datos, que es 5, 0.56. Correcto, ¿no? Está correcto. Ahora, la desviación estándar. Ustedes saben que la desviación estándar es igual a la raíz de la varianza, 0.74. Ya lo tenemos. Ahora vamos a la varianza de y, la varianza de y. La varianza de y sería igual a la sumatoria de sus diferencias al cuadrado, dividido entre el número de datos, que es 5, 4.24. Y la desviación estándar es la raíz. La raíz de 4.24, 2.05. Por lo tanto, aquí voy a borrar, ya lo tenías hecho, pero voy a borrarlo. ¿Cómo sería la fórmula de la correlación de Pearson? Sería igual a covarianza, que era 1.32, 1.32, dividido entre la multiplicación de la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. 0.85. Entonces, ¿cómo podemos saber qué tanto están correlacionados nuestras variables? Nosotros sabemos que la covarianza nos decía que era una relación positiva. Pero ¿cómo es esa correlación? ¿Es positiva fuerte? No, ¿es débil? ¿No hay correlación? ¿Hay una correlación baja? Entonces, eso lo vamos a ver con el coeficiente de correlación de Pearson. Ya que tenemos unos criterios, ¿no? Si R nos sale igual a 1, decimos que hay correlación positiva perfecta. ¿Cómo es una correlación positiva perfecta? Supongamos que tengamos un gráfico así, donde acá están los valores de y acá están los valores de x. Si los gráficos estuvieran ordenados de esta forma, como si fuera una línea recta con pendiente positiva, decimos que ahí el R, es decir, el coeficiente de correlación, es de 1. En caso contrario, si fuera así, por ejemplo, vamos a poner acá y acá x, y la relación fuera negativa, es decir, hacia abajo, el R sería igual a -1. Pero fíjense que tiende a ser una línea recta, ¿no? Una línea recta hacia abajo, igualmente acá. Una línea recta con pendiente positiva, es decir, hacia arriba. Entonces, este es el caso de R1 y este es el caso de R-1. Por eso decimos que cuando R es igual a 1, hay una correlación positiva perfecta. Perfecta porque forma una línea recta, ¿no? Si es -1, es una correlación negativa perfecta. Una línea hacia abajo con pendiente negativa también es una línea recta. ¿Qué pasa si es 0? Si es 0, obviamente no hay ningún tipo de correlación, no están correlacionadas. Si el valor de R se encuentra entre 0 y 1, hay una correlación positiva. Y si se encuentra entre -1 y 0, hay una correlación negativa. Por lo tanto, nuestro valor, ¿cuánto nos salió? Nos salió 0.85. 0.85, ¿se acerca más al 0 o se acerca más al 1? Obviamente se acerca más al 1. Por lo tanto, decimos que nuestra correlación es una correlación positiva fuerte, ¿no? ¿Por qué fuerte? Porque es cercano a 1, que sería la perfecta. Y bueno, eso ha sido el cálculo de la covarianza y del coeficiente de correlación. Algo más antes de terminar el video. ¿Cómo podemos nosotros graficar nuestros puntos de datos, ¿no? ¿Cómo podemos graficar estos datos que tenemos aquí? Y nada más simple que seleccionamos los datos, ponemos insertar, ponemos un gráfico de dispersión y ponemos este de acá, dispersión. Vamos a poner el gráfico un poco más abajo. Y aquí está. Este es nuestro gráfico de dispersión. Vamos a poner acá. Vamos a borrar todo esto.
Gráfico de dispersión. En el gráfico de dispersión tenemos que este lado de acá, el eje vertical es el eje Y y este lado de acá es el eje X, ¿no? Entonces, este punto representa una intersección en y una intersección en X. ¿No? Es probable, bueno, es muy obvio que este punto de acá representa ¿qué cosa? Representa a la nota del último alumno, de 5 en física y 5 en matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque justo el intercepto con Y, es decir, con la nota de matemáticas es en 5 aproximadamente, y en X, que es física, también es de 5. Por lo tanto, nosotros sabemos que este punto que hemos graficado acá, es el dato del alumno que sacó 5 en matemáticas y 5 en física. ¿Qué pasa ahora si nosotros queremos trazar una línea de tendencia? Ponemos acá en el gráfico, diseño gráfico, agregar elemento, línea de tendencia, lineal. Entonces, esta es una línea de tendencia, la cual vamos a ver más adelante en otros videos, que es el cálculo de la regresión lineal simple. Y vamos a ver que los datos que tenemos, vamos a construir una línea que trata de acercarse a la media de las diferencias, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias? Vamos a ponerlo aquí. La diferencia que hay de este dato hasta acá, más la diferencia que hay de este dato hasta acá, va a ser igual a qué cosa? La diferencia que hay de este dato hasta acá, de este dato hasta acá y de este dato hasta acá. Entonces, lo que queremos hacer es hacer una línea que pase por la mitad justo de los datos. Y esa es la línea de tendencia o de regresión lineal que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ya sabemos que nuestro R es de 0,85 y la nube de datos está disperso de esa forma, ¿no? Está disperso así. Vamos a ponerlo acá. A ver, vamos a borrar este de acá. Entonces ya tenemos un dato acá. Este es nuestro primer dato, nuestro segundo dato, tercer dato, cuarto dato y quinto dato. Entonces, como ustedes pueden ver, casi tienen no es una línea recta como tal, pero se puede notar ahí fácilmente cuál es la tendencia, ¿no? Se puede notar que hay una tendencia positiva, ¿no? Una tendencia positiva. Si fuera positiva perfecta, ya saben, no sería así, sino estarían los datos casi en una línea recta. Ese es en el caso que es R igual a 1. Pero como nosotros nos salió 0,85, bueno, es positiva, es alta, pero no es 1, ¿no? No es perfecta, sino es así. Pero igual se nota claramente que la tendencia es positiva. Si por ejemplo nos hubiera salido el R, que hubiera sido 0,33, probablemente los datos también hubieran sido de una tendencia positiva, es decir, hacia allá, hacia arriba, positiva, pendiente positiva, pero hubieran estado más dispersos. Un dato por acá, otro dato por acá, otro dato por acá, otro dato por acá, y así sucesivamente. No estarían juntos a la línea de tendencia, sino estarían un poco más dispersos. Y bueno, ese ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este contenido. Hemos visto cómo calcular la covarianza y cómo calcular el coeficiente de correlación de Spearman, cómo interpretar ambas medidas y también cómo graficar la nube de puntos y ver si hay una relación con los valores que nos han salido, ¿no? Obviamente sí va a haber una relación porque estamos haciendo matemáticas y estadística, que son datos exactos, ¿no? No se equivoca. Hasta aquí todo el video por la clase de hoy, espero que les haya gustado y ya nos estaremos viendo en el próximo video para ver el coeficiente de correlación ya no de Pearson sino de Spearman. Cuídense y nos vemos pronto.